Navidad. Y hoy se tornó interesante las vistas de transición. Y créanme, las vistas de transición son importantes en términos de decirnos más o menos dónde estamos parados en este punto de inflexión donde se cambia una administración por otra. La tónica hoy fue mucho más respetuosa, menos contenciosa, mucho más condescendiente y generoso con la secretaria Raíces, y se revelaron muchas cosas de los tantos problemas que tiene Puerto Rico y que siempre los ha tenido, no importa la administración, que siempre los tendrá. Que mejoren las cosas o que empeoren, eso es otro cuarto de hora. Pero lo primero que tenemos que señalar es el cambio de tónica. Ayer fue a palo limpio con ACES y con Salud y con ASEM, y hoy pues fue un poquitito más suave, nice. Vamos a ir a lo importante de estas vistas para que ustedes vean en qué se gasta el dinero. Nuestro Departamento de Educación tiene un presupuesto de 5.300 millones de dólares anuales. Si fuéramos a tirarlo sobre, pensando que el presupuesto de lo que genera Hacienda de 12.000 millones o 13.000 millones es un bizcocho, pues el 40% de ese bizcocho se va, o sea, de la totalidad de los ingresos de Hacienda se iría a educación. Eso no incluye la universidad y, por supuesto, no todo el dinero es de Hacienda. De hecho, se piensa que entre el 60 y el 70% de los fondos que entran en educación son fondos federales, que no salen del pote de Hacienda. Y algunos se agotan, otros no, y depende. Ok. ¿En qué se va? ¿Se roban el dinero? No. 2 de cada 3 dólares van a pagar nómina y retiro. O sea, 2/3 partes. Y usted dice, ok, pero ¿por qué tanto nómina? Porque sin recursos humanos, sin el personal, sin los maestros, sin los trabajadores sociales, sin los superintendentes, sin los principales de escuela, no habría, o directores de escuela que le llamen, ¿verdad? No habría sistema, de manera que el gasto mayor, o sea, la fábrica de producción es en el intercambio de conocimiento de maestra a niños. Y por eso es que tenemos la cantidad de maestros que tenemos. Tenemos cerca de 28,000 maestros activos y el departamento tiene 43,421 empleados. Ok, vamos a explicárselo en términos proporcionales. El gobierno de Puerto Rico tiene cerca de 140,000 empleados. Y si 43,000 son los empleados de educación, eso quiere decir esencialmente que uno de cada 3.5 empleados del gobierno es de educación. Cuando ustedes preguntan qué hacen con todos esos chavos, bueno, pues la nómina, una tercera parte de la nómina es educación, maestros. Esto es meramente lo que les estoy dando someramente, ¿verdad? Lo que hay. Pero voy más. No todos los que trabajan en educación son maestros y no todos los maestros están destacados en el salón de clase. Oigan bien, de esos 43,421 empleados, solamente están destacados en la clase la mitad más o menos. Pero cuando usted tira y dice hay 236,000 estudiantes en 870 escuelas, eso quiere decir que Puerto Rico tiene 5 empleados por cada estudiante. Entonces dice, pero las maestras están volviendo locas en los salones y usted me dice que tenemos 5 empleados. Sí. Eso quiere decir que tenemos, claro, la escuela tiene
generalmente, a lo mejor un guardia de seguridad, a lo mejor tiene una ATS o un TS, o a lo mejor tiene una enfermera, póngale 3 o 4, pero eso no cubre la totalidad de la escuela. Lo que ya nos está indicando que el sistema, tal como está, y esto ha sido igual o peor durante todas las administraciones, es que tenemos todos nuestros recursos mal dirigidos. Porque la vasta mayoría de esos empleados no deben estar en administración central ni en las regiones dando fondillos en un escritorio, sino debieran estar donde está la acción, donde se necesitan. Así que ya hay una necesidad de enviar a la gente al campo. ¿Y cuál es el campo? El campo es el salón de clase. ¿Por qué tanto burócrata? ¿Por qué tanta cosa? Debe ser al revés. De cada 5 empleados, 4 debieran estar destacados en las escuelas y 1 en administración y en gerencia. Pero ya usted sabe cómo son las cosas. Eso más o menos es lo que nos está diciendo. Yanira Raíces informa que se ha quedado corta. Ella pidió 5.400 y pico de millones de dólares y la Junta se lo recortó a 5.300 y ahora tiene un hueco de 71 millones de dólares que tiene que producir para transportación escolar el año que viene, que obviamente tiene que hacerse de algún tipo de transferencia de emergencia que autorice la Junta. Eso es en educación nada más. Nada más que en educación, para que ustedes tengan una idea cómo vamos. Y usted dice, bueno, pero no estamos en quiebra. Sí, el gobierno está en quiebra, pero notifíquele eso a los políticos, notifíquele eso a la Junta, notifíquele eso a los jefes de agencia. Nos dice hoy, en las noticias de la tarde, que el gobierno dio otro aumento más a empleados públicos. 1.500 afortunados en el departamento de la familia, que dirige mi amiga Cieny Rodríguez, a un costo de 7.5 millones de dólares anuales, retroactivo al 1 de julio, recibirán un sendo aumento salarial conforme a las nuevas reglas y lo que son las clasificaciones y todo eso. Pero no estamos en quiebra. Sí, estamos en quiebra. ¿Pero en qué negocio, industria del mundo se le ocurre a nadie dar aumentos salariales cuando la empresa está quebrada? Solamente en Puerto Rico. Ese es el socialismo que yo les digo. Yo no tengo problema, como le digo, mire, dele el aumento, lo que sea, pero cuando se salga le quiebra. Pero los desordenados no son los políticos. Los desordenados son los junteros, que son los primeros en sacar los chavos. Mire, hoy hay un problema de ayer que se está viendo de falta de personal. Faltan 200 y pico de enfermeras en ASEM, en el centro médico. Y se nos están yendo las enfermeras como se nos están yendo los doctores, ¿verdad? Hay un problema de retención. ¿Por qué? Porque una enfermera en Puerto Rico lo que gana es una miseria, 1.800, 2.000 trapos de peso. Coge el avión, en 3 horas está en Florida o en 2 horas está en Florida, tiene un trabajo como enfermera inmediatamente y gana 4 o 5 veces más que eso. Con opciones a ir mejorando la educación y convertirse en lo que se llama un PA o lo que se llama un Physician's Assistant, asistente de médico, que hacen un montón de cosas y en Puerto Rico no lo hay. A eso hay que darle aumento. A las enfermeras, a los doctores. Tenemos un problema de retención, pero no lo hay. No existe. No se nos ocurre. 204 plazas. Esta mañana se formó un revolú porque ahí salió el Carlos Díaz, el embustero de FAR,
Farfullero, presidente del Colegio Médico, diciendo que se habían suspendido porque no había personal las operaciones, y era falso. Pero lo que les quiero decir es dónde están las prioridades. No necesitamos más empleados de familia porque tenemos menos población, pero sí necesitamos médicos y enfermeras porque los poquitos que hay necesitan atención médica y no aparece. Yo les explico estas noticias porque parecen que no son importantes, porque a ustedes lo que les gusta es la politiquería y el chisme y todo lo que da, pero afectan su vida diaria. Hay 230,000 niños y ustedes que me escuchan tienen o hijos o sobrinos o nietos en el sistema de educación pública. Y es bueno que usted sepa el porqué de los porqués, por qué se asignan las cosas, qué es lo que falta, qué es lo que hay que hacer. Y lo mismo se lo puedo decir en términos de salud. No podemos quejarnos que se nos van la gente si no hay los incentivos para que se queden. Pero oigan esta noticia, porque hoy yo estoy cubriendo noticias, que es lo que nos trajo el barco, y es lo que todo el mundo ignoró. Yo me he dado cuenta que en este programa cubrimos noticias de sustancia, de gobernanza, que no son chismes, que no son politiquería, que no son electorales, que no son, pero que son las noticias que a diario lo afecta a usted cada minuto y que por X o Y la cultura noticiosa de Puerto Rico se ignoran. Oigan esta. Y no es que no las publicó la prensa, está publicada. El Vocero, la primera plana y la página 6. Manuel Lavoy, director del COR3, dice que tomará 5 años más la reconstrucción en los municipios. Ok, 5 años. 5 años, estamos hablando del año 30. ¿Y cuándo fue que nos pasó María por arriba? En el 17. O sea, la reconstrucción en los municipios no se termina hasta el año 30, 14 años después que nos pasó el huracán. Número 2, asumiendo que no nos pase otro. En las agencias tomará hasta 7 años. O sea, terminará en el 32. Eso quiere decir que no terminará la reconstrucción hasta 16 años después que nos pasó el huracán por arriba. Entonces dice, no es que la gente está muy impaciente. ¿What? ¿Cómo fue? No vamos a terminar. Ahora, oigan esto. Hay 14,931 proyectos estancados en el duodeno de la burocracia. 14, o sea, 15,000 proyectos, de los cuales FEMA lo que ha aprobado un chorrito. Y entonces te dice, diablo, ahí es que están. 10,745 de esos 15,000 proyectos están en etapa de planificación. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? 8 años todavía están planificando. Por eso usted dice, pero esto es de locura. Son 11,000 proyectos 8 años después de que nos pasó el huracán que están planificándolo. Y todavía está más. 5,000 proyectos, 4,191 en etapa de diseño. Yo no sé, habrán mandado a hacer una obra de arte tipo Da Vinci o el Greco en diseño 8 años después. Y esas dos cifras totalizan los 14,939 proyectos que hay. Los proyectos municipales son
el 75% de las obras. O sea, el problema no está tanto en el gobierno central como que está en los municipios. Y aquí le caen a palo, pero como la prensa no cubre los municipios, ni pregunta, el 75% de esas obras que están en planificación, el 75% de esas obras que están diseñadas, están en manos de los municipios. Y aquí le caen encima al COR3, a FEMA, a todo el mundo. Pero hay más. De eso, el costo de esas 11,000 obras sería el 15% de los FEMA, porque el resto está atascado atrás. Y oiga, no hemos tocado aquí los fondos de reconstrucción de la red eléctrica, que es otra cosa. ¿Ok? Quedan por asignar por FEMA, quedan 10,000 millones de dólares para las obras de reconstrucción que no son red eléctrica. Cuando usted dice, le preguntan a la voz, dice, no, ese dinero está seguro por la ley Stafford. Papá, no hay nada seguro con la revolución del gobierno de Donald Trump. Hay una cosa que se llama DOGE, DOGE, que es el comité ad hoc que va a dirigir Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que vienen a cortar cabeza a todo lo que da en el gobierno. Y les voy a explicar cuáles son los 5, mírame aquí buscarlo. Ese comité, que tiene una duración de apenas un año y que va a hacer todas las recomendaciones, que por cierto, la vasta mayoría ya están hechas en el proyecto 2025 que van a implantar, tiene 5 propósitos fundamentales. Se los voy a leer en inglés y en español. Deregulate and dismantle the federal bureaucracy. De reglamentar y desmantelar la burocracia federal completa. 2. Reduce federal agency overreach and return powers to the states' sovereignty under the 10th Amendment of the Federal Constitution. Se lo leo. Reducir los poderes extraordinarios que son ilegales, que se ha abrogado el gobierno federal desde los tiempos del nuevo trato de Roosevelt, y devolverle ese poder bajo la 10ª enmienda a la soberanía de los estados. Tercero, substantial reductions in federal workforce and civil service. Quiere decir que todos los atornillados los van a destornillar, los sacan. No hay permanentes, se van el servicio público para afuera y los van a sustituir con maguistas, ¿ok? Pero van a reducir considerablemente. Agencias como son Fish and Wildlife, la EPA, todas esas agencias reguladoras que los republicanos detestan porque obstruyen a todo lo que da, los van a reducir, las van a dejar en el esqueleto, sino eliminar. Cuarto, deep cuts in federal budget outlays, redirecting spending appropriations to Trump's priorities. O sea, recortes a todo dar. Quinto, return to federalism in its origins, basic model of confederation and limited powers of the federal agencies. Es decir, lo que ha sido el principio rector de las soberanías compartidas de la 10ª enmienda, que luego de que llegó Roosevelt y el nuevo trato, el gobierno federal empezó a coger de poderes y a reducir el ámbito de acción de los estados. Y los republicanos de Trump dijeron, se acabó. Esto es un sistema federal de soberanías compartidas y por lo tanto los chavos, los programas y el poder regresa para los estados. ¿Qué va a quedar después de esto a nivel federal? Pues sabemos, defensa, seguridad nacional, algún tipo de ente rector que dé unos parámetros generales de salud. Educación lo van a volar en pedazos
el FBI, como dijo el Patel, el nominado, van a ir y todos los empleados los van a mandar para el campo para que investiguen y no estar dando fondillo. O sea, no sabemos. Lo que sí sabemos que lo que viene es grande si lo logra hacer. Y el Partido Republicano tiene, por lo menos en estos 2 años, una mayoría, aunque exigua, en la Cámara y en el Senado. Tienen control del Senado y tienen la presidencia. Tienen el poder para hacer esto. ¿Dónde queda esto? En el nuevo federalismo de Trump, los estados son, es la idea original de la Confederación, el ente rector. Y usted dice, ok, ¿y dónde queda Puerto Rico? Yes. No somos estados. Nosotros estamos sujetos a lo que le dé la gana al Congreso. Nosotros lo que somos pordioseros. Y en ese festín de redistribución de fondos, no le quepa a usted la menor duda que le van a quitar a Puerto Rico. Cuando Trump se entere que a Puerto Rico en reconstrucción nada más le han entregado prácticamente la mitad de lo que le dieron a Ucrania para la guerra, y que de esa mitad, más de la mitad, 2/3 partes no se han gastado, Trump va a decir, ¿what? Espérate, esta gente no votó por la independencia. No, Mr. President, only 33% o 31%. Y le van a decir, pero 10% más votó por la soberanía. Ok, 44%, muy bien. Pues si van para la independencia, ¿para qué diablo? Echa esto para acá, que lo mando para Florida. Echo esto para acá, que Abbott lo necesita en Texas. Echo esto para acá, que Montana lo necesita allá arriba. Y cuando venga, el problema mayor que tiene Jennifer González ahora es aguantar la línea como republicana, lograr que sus aliados protejan a Puerto Rico. No que busquen paridad, olvídense de buscar paridad. Que no les recorten lo que son ese dinero que está de reconstrucción. Y usted dice, ¿qué lo van a recortar? Bueno, pues casi nada. Van a recortar fondos de salud. Les recuerdo que el 90% de los fondos de la tarjeta de salud son federales. Van a recortar, y digo a términos generales en todo Estados Unidos, y van a devolverle a los estados, van a cortar beneficios de Medicare, van a recortar, sí, ¿verdad? Si lo que han dicho se convierte en política pública, fondos de vivienda, van a recortar un montón de fondos de energía, toda esa cuestión de las placas solares, free for all, para todo el mundo, casa pueblo, toma, ponte ahí, jáltate. Se acabó. Y todo el mundo, se acabó el pan de piquito, se acabó lo que se daba. Yo no les estoy metiendo miedo, yo les estoy explicando cómo se empatan las noticias. Usted no puede mirar una historia como la que nos acaba de dar hoy el vocero si no la pone, ok, ¿y ahora qué va a pasar? Tenemos metidos en el duodeno atascado de los 15,000 millones, ¿cuánto? 13,000 millones, 10,000 millones. Y ya se pasaron 8 años. Y todavía están la mayoría de ellos en planificación o en diseño. Mr. Trump y Mr. Ramaswamy y Mr. Elon Musk van a decir, venga para acá. Eso es dinero para acá. Que la ley Stafford, no te apures si le enmiendan. Y la dedican a otras cosas. Eso no es meter miedo. Por cierto, yo creo que es necesario toda esta redistribución de poderes. Yo creo que es necesario el recorte de grasa. Yo creo que es necesario el recorte del poder del gobierno. Como libertario, yo estoy muy contento con esto. A lo mejor después, cuando terminen de construir la morcilla, digo, qué cosa más fea. Pero en principio hay que hacerlo. Y en principio hay que hacerlo para todo el mundo.
para beneficio de los estados. El problema es que las colonias quedan pinchadas. Y como quedan pinchadas, dependemos de quién, del Chapulín Colorado. Dependemos del infante, del reyesito, de Pablo José, para que vaya allí y diga, ¡ay, dame un chavito, no me toques esto, yo soy demócrata! ¡Qué chévere! Eso es lo que ustedes votaron por Pablo José, es el más votado. Pero Pablo José y Nidia dijeron, eso es problema de Jennifer González. ¿Y de cuándo acá Jennifer González, a partir del 2 de enero, va a ser comisionada residente? No. Mira, Sorullo, lo tuyo, a lo tuyo, le corresponde a ellos en minoría. En minoría. Jennifer González podrá ser, pero su reto va a ser aguantar la línea. No esperen que aumenten fondos. No. Si Jennifer González al cabo de estos 4 años dice, no nos tocaron ni un chavo, porque ese es el dinero, desgraciadamente, que tiene Puerto Rico para tratar de hacer algún incremento económico y mejoría económica, porque ¿de dónde tela si la araña no teje? El sistema socialista de Puerto Rico no produce ni empleo ni actividad económica y nuestra población envejeciente no tiene el poder adquisitivo para darle, aparte de que nuestro sector privado está desbaratado porque todo un sistema de mentalidad socialista, de prensa anticapitalista que no permite que eche para adelante la empresa privada. Por lo tanto, pues dependemos de que suelten los chavos para que esas 15,000 obras que están atascadas en el duodeno de la burocracia de FEMA salgan para afuera y haya empleo y haya movimiento económico. Porque pero si nos quitan ese dinero en sumas sustanciales, oiga, entonces sí. ¿Y a quién tenemos? Al Chapulín Colorado. Tenemos a Pablo José. Ustedes lo pidieron, ustedes se lo merecen. Con eso, mi gente, cierro el análisis gubernamental de hoy con lo que ha sido el escándalo más grande que se ha dado este año, y es el desbarajuste, el desmadre que hay en la Comisión Estatal de Elecciones. Y por qué no decirlo, la corrupción. Porque no es solamente robar dinero, que no lo están robando, pero nos han robado la democracia, nos han robado nuestros votos. Y ahí es donde está parte del problema. Les tengo que ir a todos estos días, yo creo que desde hace un mes, yo le he estado poniendo en X y leyendo y comentando aquí lo que son los buenos días y las cartas de el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, que se ha convertido a través de los años en la conciencia del PNP. Y hoy vuelve con el muro de lamento. Dice, buenos días, la gerencia de la CEE y su presidente. Fíjense que está hablando de dos cosas distintas, la presidenta y la gerencia, que son los comisionados, incluyendo el de él. Llevan un mes cuadrando los votos de San Juan. Han prometido que cuando terminen con San Juan, pues avanzará el escrutinio. Este cuadre de la capital tan anunciado y esa terminación tan prometida que me hacen pensar que San Juan será redondeado en lugar de cuadrado y exterminado en lugar de terminado. En la CEE, la gerencia se está ganando a Luma en incompetencia. Esto, yo puse una nota diciendo, después de haber oído los lamentos del Tiburón, que es un hombre de partido, se me hace pensar que el Tiburón no está muy contento con la situación en general en su partido. No solamente ahí, sino muchas de las cosas que están pasando en el comité de transición. Pero obviamente aquí, porque el PNP está indefenso y
Rivera Schatz, que fue comisionado electoral, que conoce, es uno de los hombres que más sabe de derecho electoral en Puerto Rico, sabe lo que está pasando y sabe lo que le están haciendo a los estadistas. Y sabe dónde está el problema. Lo que pasa es que él es diplomático y está enviando todos los mensajes por todas las vías. Pero de que está que echa humo, echa humo. Tony, vamos contigo, Tony. ¿Tú habías visto al tiburón tan enfogonado como antes? ¿Cómo lo estás viendo hoy? Saludos, Luis. Tony todavía no está con nosotros en cabina. Okay. Le preguntamos, ¿dónde está Tony? Tony no Muy está bien. aquí. Espérate. Tony viene ya mismo, no está por él viene. Está Fernando, estoy yo. Sí, vamos, Fernando y Javi y Fernando. Dale, Ustedes dale. habían visto, o sea, cuando el río suena es porque agua trae. Y obviamente esto es un caudal lo que está bajando de parte de Tommy todos los días. Hay que verlo así. Y esa es, si así están empezando un cuatrienio, yo no quiero ver cuando llegue abril. Mira, Luis, la semana pasada yo me fui de viaje, estuve desconectado de todo lo que estaba ocurriendo en la política en Puerto Rico. Y la realidad es que regresé y estamos igual que cuando me No fui. perdiste nada. No me perdí de nada, absolutamente. O sea, en la Comisión Estatal de Elecciones todavía no han terminado con el cuadre de las actas de San Juan. No han publicado los resultados finales todavía de San Juan. Sigue, o sea, en términos de Tomás Rivera Schatz ya lleva varias semanas donde está criticando a todos los actores de la Comisión Estatal de Elecciones, los comisionados electorales, incluyendo el de su propio partido, y obviamente a la presidenta interina de la comisión. O sea que esto no es nuevo tampoco. O sea, él lleva con estas críticas en sus posts, en sus buenos días, buenas tardes, etcétera, ya varias semanas. Evidentemente hay una frustración dentro de el liderato del Partido Nuevo Progresista con esto, o sea, porque evidentemente Tomás Rivera Schatz es un líder del partido, o sea, y va a ser el próximo presidente del Senado, y que sea así de vocal en términos de su crítica a lo que está ocurriendo, pues deja ver que ciertamente hay una frustración. En términos de lo que está ocurriendo en la comisión, la realidad es que como no sale tanta información de dónde exactamente estamos, por qué no se están cuadrando las actas, qué puede ser la razón principal del atraso, porque cada vez que salen a algún programa de televisión, entrevistan a cada uno de los comisionados, pues algunos apuntan a que es la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana, que no lo dudo que esté tratando de atrasar el proceso, pero entonces los demás comisionados rápido atacan al PNP y se convierten en una situación de quién dijo he said, she said, y al final del día, pues, el pueblo allá afuera no tiene información, ¿verdad? Certera y certeza de lo que está ocurriendo allá adentro. Entonces tenemos la otra situación, que es que cada vez que se va al tribunal y el PNP o electores PNP, como en el último caso que se llevó, prevalecen en la sala específicamente del juez Candelario, pues entonces hay críticas al juez porque se dice que el juez fue nombrado por el PNP y que es simplemente un sello de goma, cuando esa no es la realidad. El juez simplemente está aplicando lo que es la ley y lo que es la jurisprudencia que establece que el derecho del elector va por encima de todo y que no se puede coartar y ponerle trabas adicionales que no estén en la ley o no estén en los reglamentos, como es el caso de los votos adelantados que tenían una dirección postal diferente a la que estaba registrada en la comisión, pero que evidentemente eran votos de personas que lo importante es dónde residía, cuál era su domicilio al momento de emitir el voto, que no pueden ser recusados ya porque hay una fecha de recusación que ya pasó. O sea que esos votos se tienen que adjudicar tal y como se fueron emitidos si tienen la copia de la identificación, y que eso al día de hoy haya una resolución ya de una sentencia del tribunal de primera instancia, que todavía estén pensando los comisionados si van a recurrir de esa determinación, y que no se haya contado el voto adelantado todavía, que no se hayan cuadrado actas de San Juan, pues ciertamente es frustrante. Fíjate, Fernando, yo creo que ya Tommy pasó de la frustración al coraje y se ve. Esto yo no lo veo aislado, o sea, yo me imagino que Tomás Rivera Schatz tiene que estar aguantándose, mordiéndose la lengua, cuando él ve que el proceso de transición
lo han tomado los populares, los que están haciendo el contrainterrogatorio heavy, que luego hace portadas adversas, son Zaragoza y Jorge Colbert. Y eso obviamente lo tiene que tener frustrado, porque y frustrado pero sin poder hacer mucho. Primero porque es el comité de la gobernadora electa, y ella escogió tener esa persona allí, pero por otro lado porque la tónica afecta la estabilidad y el legado de su partido. Así que detecto que ya ha pasado a la etapa del coraje. Fernando. Antes de abordar el tema del comité de transición, quiero añadir algo al tema electoral. Y yo comprendo por qué alguien como Tomás Rivera Chats está molesto con lo atropellado que ha sido el proceso de conteo de papeletas, los cuadros de acta, etcétera. Porque mira, a fin de cuentas, él es candidato también. Y él tiene un interés bastante marcado de saber cuál fue el tal y final de votos, porque puede hacer una diferencia. Digo, para él no va a hacer mucha diferencia porque él entró a como de lugar, o sea, como senador por acumulación. Pero a fin de cuentas, pues esa cantidad de votos le dice a él cómo él está parado dentro de la estructura del Senado y también pues dentro de la política puertorriqueña, al igual que él, todos los otros candidatos, claro, que con la certificación preliminar parece que entraron. Y es justo, es razonable. Yo creo que nadie aquí entiende que deba tardarse 2 meses el tener una certificación final de un proceso electoral. Pero yo creo que esto es el efecto cascada o la bolita de nieve que se fue montando desde que empezaron los pleitos en los tribunales a principios del escrutinio. O sea, todas esas cosas atrasaron. Parar los trabajos, pues hubo que ir al tribunal. O sea, hubo un montón de cosas que sucedieron de cara a las elecciones y posterior de las elecciones que causaron estos atrasos. Y obviamente eso tiene mucho que ver con que al día de hoy estamos bien atrás. Pero, bendito, fíjate, la reacción de el comisionado electoral Vega Borges es: vayan a entrevistar al jefe del escrutinio. Cuando tú ves eso, tú dices, ¿what? Que con eso es: vayan y entrevisten, piden la cuenta al jefe del escrutinio. Yo no entiendo eso, Fernando, de verdad. Pues eso está deflectando, o sea, ¿qué te puedo decir? Porque hay una realidad. ¿Quién controla la Comisión Estatal de Elecciones? Los partidos. O sea, por eso es que el planteamiento corta para ambas direcciones. Cuando se plantea que el proceso electoral puertorriqueño está cargado en contra de los partidos que no son el PNP, siempre se aclara, mira, perdóname, todo el mundo tiene representación. Y a fin de cuentas son los partidos los que dirigen la comisión. Pues no creo que sea muy acertado decir, ve y habla con otra persona cuando tú eres uno de los líderes de la Comisión Estatal de Elecciones. O sea, pues, luce mal, luce como que no está descargando su responsabilidad como corresponde. Y me sorprende mucho de alguien como él, o sea, una persona de una trayectoria bien larga en la política puertorriqueña y en lo electoral. Sobre el tema del comité de transición, recuerdo que la semana pasada estábamos hablando de esto mismo. Y la preocupación más grande que yo tengo es que cuando se tira por la ventana el tono cordial, aunque pueda haber diferencias del gobierno entrante con cómo el gobierno saliente manejó varias cosas, lo que tú estás haciendo es resaltándole o haciéndole el libreto a la oposición política para que los primeros 100 días y de ahí en adelante le caigan encima a la gobernadora. Cada vez que hay un tropiezo, mira, pero eso salió, o sea, eso viene de la administración pasada del PNP, ¿sabes? Yo creo que hay maneras más diplomáticas de manejar estas cosas y pues lamento mucho que no haya sido el tono en general que se haya utilizado en este proceso de transición. Luis, estoy por aquí. Qué bueno, que cogiste 2 temas calientes, Sí, Tony. lo venía escuchando, Luis, y saludos a Javier y a Fernando. Mira, yo hablo con Tomás Rivera Chá mínimo 3 veces en semana. Y obviamente son conversaciones en privado, pero sí les puedo decir que está molesto, está frustrado, está preocupado de las cosas que están pasando, que cuando comience la presidencia del Senado va a ser una investigación bien grande y creo que van a rodar cabezas en el sentido figurado de que pueden haber referidos.
porque yo pasé hoy frente a la Comisión Estatal de Elecciones, porque iba en esa ruta, y yo me paré en un lado y me bajé del carro y miré si sobre ese edificio hay alguna nube, algún hechizo que le han hecho a ese edificio. Pero me di cuenta que no, que está claro el día y que no hay nada que yo pueda entender que pasa algo. Digo esto porque yo no entiendo todavía la incompetencia de las personas que están manejando la Comisión Estatal de Elecciones. Ya esto, llevamos como 3 semanas hablando del mismo tema, porque es que no pisa y no arranca. Aquel anuncio, no recuerdo cuál era, que pisa y no arranca. Esto está peor. Yo creo, y lo puse ayer en mi cuenta de X, Twitter, que el gobierno federal tiene que asumir el control de la Comisión Estatal de Elecciones, Fiscalía Federal, el ente, el que sea. El derecho al voto, Luis, tiene 2 vertientes. Que tú puedas ejercer el derecho al voto libremente, voluntariamente, pero que te cuenten el voto. Porque si no te cuentan el voto, el derecho al voto es académico. Y aquí se están afectando. Sabemos que Jennifer González ganó la gobernación contundentemente. Sabemos que el PNP controla Cámara y Senado. Sabemos que Pablo José ganó la comisaría residente. Aquí hay alcaldías que no se sabe quién va a ganar. Aquí no se sabe si se va a aplicar la ley de minoría. Hay unos distritos representativos que están en pelea, el distrito 4, y todavía no arrancamos. Así que yo creo que esta Comisión Estatal de Elecciones, que el PNP no tiene excusa ahora, Luis, tiene Cámara, tiene Senado y tiene la gobernación. Eso hay que reestructurarlo de una manera. Fíjate la ironía de esto, el voto adelantado es el voto que más difícil es de contar, y lo tenían allí desde hacía tiempo ya y no lo contaron. Paralizaron a las 5 de la tarde esa contabilidad. Yo no sé cuál fue la mente genial. Oye, y todos los comisionados estuvieron de acuerdo, que eso para mí es todavía peor. En cuanto al comité de transición, yo estoy en récord, yo eliminaría estas vistas de transición. Esos comités se han salido de lo que se crearon. Yo creo que las transiciones se tienen que hacer en privado, y si hay un jefe ya nombrado y un jefe que está saliendo, se sientan y lo dialogan, o si no, personas que la gobernadora designe. Pero este espectáculo mediático de que lo que hace es meterle presión al gobierno entrante, porque lo que la prensa está dilucidando y está discutiendo es las cosas malas, las cosas buenas no se discuten. Así que yo estoy en récord, yo eliminaría ese comité de transición, no por las personas que lo ocupan, y yo creo que le ha hecho más daño al país que bien, y yo creo que al paso que vamos, habrán alcaldías, ya estamos en la primera semana de diciembre, y habrán alcaldías que yo no sé lo que va a pasar, creo que Humacao, hay como 4 o 5, así que esto ha sido el hazmerreír de los puertorriqueños, Dávila, como dice. Gracias por su señoría. Conoce que saliste del tribunal hoy. Como si estuviese terminando un brief ahí, la documentación oral en el tribunal. Estuve en el tribunal por Zoom. Pues espero, a las 6 me va a decir vuestro honor. Ese Pero, switch lo mira, tiene prendido ahí. ¿Qué te gustaba? Que te diga su señoría o que te diga Dávila. Lo que te dé la gana, papá. A mí me han dicho de todo en la vida. Ya yo estoy saldo. Así que, mira. Mira, y Luis, por cierto, yo ahorita venía hablando con la secretaria de la familia. Y yo creo que cuando se aclare el tema de los aumentos, eso lleva 2 años negociándose con la Junta, porque había unos puestos que se habían reestructurado, y después de 2 años la Junta aprobó ahora en noviembre. Y eso no fueron un aumento que se hicieron ahora a lo loco, como ella me dice. Yo no te preocupes, que yo lo voy a aclarar para que estén recuerdos. También puedo hablar bastante. Para cerrar quizás yo no estoy criticando a Cienit. Todo jefe de agencia quiere lo mejor para sus empleados. Claro. Todo jefe de agencia tiene el deber de lograr, de buscar esos aumentos. Yo lo que critico son los bandoleros de la Junta, que después que nos tienen apretados en 2 años lo aprueban ahora. En un país, exactamente.
Tú sabes, eso es lo que hay. Yo estoy bien claro. Yo creo que si Aní Rodríguez ha sido una gran secretaria de la familia y le ha dado estabilidad a ese departamento. Pero, fíjate, hoy, una de las cosas que notaba en la tónica, ayer fueron fuertes y esto desde hace 2 semanas, el lead del contrainterrogatorio lo están llevando Zaragoza y Jorge Colbert, ¿ok? No. Y en eso, y de hecho, cuando es lo que cubren Zaragoza y Jorge Colbert, lo que cubre la prensa, Eso es. no lo demás. O sea, cuando Ramón Luis saca buena información positiva, todo lo que da, ¿verdad? En las preguntas, no, eso no lo publican. Publican lo que Zaragoza y Jorge Colbert sacan. Pero hoy noté una diferencia. Fue una ponencia difícil porque la situación de educación nunca es fácil. Y el tono con Yanira Jaize fue bien cordial, bien tranquilo. Fue totalmente distinto. Y la manera que la prensa lo reportó, totalmente distinto. Ayer fue a palo limpio, ¿ok? Y esas son las cosas que deben tener a Tomás, me imagino, curioso. Porque Tomás nunca hubiera nombrado un popular a un comité de transición. Y yo lo entiendo, ¿verdad? Son 2 estilos totalmente distintos. Pero es la noticia, es lo que hay, y es lo que ha enmarcado el principio de la administración. Desafortunadamente, la situación de la Comisión Estatal de Elecciones y la cuestión esta que ha causado mucho disgusto en la tónica que han tomado y el lead que han tomado los populares en el comité de transición, tiene molesto a muchos en el PNP. Y eso, tú no quieres empezar una administración así, fildeando para atrás con lo tuyo propio, ¿verdad? Así que vamos a hacer la pausa y regresamos y venimos con el resto de las noticias. Con la historia que nadie entiende. Hoy esa es la portada del vocero. Manuel Lavoy hablando del COR 3, diciendo que va a tomar 7 años más entre agencias y municipios para completar las obras de reconstrucción. 7 años más, 14 años después del paso del huracán, 13 años o 12 años después de los terremotos. Hay 15,000 proyectos atascados o en planificación o en diseño. Quedan por asignar más de 10,000 millones de dólares. Y eso hay que empatarlo con el problema que viene ahora el comité Dodge, que es una Blue Ribbon de Trump, que viene a cortar cabezas y a cortar fondos en todos los niveles, a nivel federal, y devolverle muchos de ellos a los estados. Y eso plantea un problema muy serio. Ahora, lo que yo no entiendo aquí, y eso Javier o Fernando, es lo siguiente. Después de 8 años del huracán, para mí es incomprensible cómo puede tardarse 8 años en proyectos que están o en diseño o en planificación. ¿Cómo un diablo puede pasar eso? Eso la gente no lo entiende y por eso hubo un voto castigo. Bueno, te voy a tratar de explicar cómo fue el proceso, especialmente hasta el 2020, desde el 2017 hasta el 2020. La administración de Donald Trump y FEMA bajo Donald Trump ponían trabas para llegar a un acuerdo sobre los daños que habían sufrido las facilidades del gobierno. O sea, esa pelea por llegar a un acuerdo sobre cuáles fueron los daños, que tú tenías muchas veces acuerdos ya con el seguro con el seguro privado, por decirlo así, ¿verdad? De las agencias y de los municipios, etcétera. Pero todavía FEMA te peleaba por este daño no va, aquí no va, esto aquí no va, y los primeros años se fueron, Luis, en básicamente llegar a acuerdos con FEMA bajo Donald Trump de cuáles eran los daños, cuál era el estimado de esos daños. La realidad es que cuando entra el gobierno de Biden, como quien dice, FEMA bajó un poco el diapasón, tiene que haber sido por instrucciones que vinieron desde Casablanca y del presidente, y entonces la cosa se empezó a mover un poco más. Algo que también la gente se olvida es que estos proyectos no los gerencia el gobierno central. O sea, la mayoría de estos proyectos
pertenecen a municipios, pertenecen a agencias, corporaciones públicas que tienen su propio andamiaje y son esas corporaciones o esos municipios los que tienen los que tienen que tener el personal y llevar a cabo todos los diferentes procesos para poder llevar a cabo el proyecto. También otra cosa que atrasó es que, pues, obviamente, los gobiernos, corporaciones públicas, municipios en Puerto Rico estar en quiebra, pues no tenían el dinero para poder comenzar con los trabajos, porque todo lo que es FEMA funciona a través de reembolso. Y para eso se hizo también un programa en COR3 para poder adelantarle el dinero. Hay otro problema, que es la mano de obra, que se ha discutido muchas veces en los últimos años en el programa. O sea, ahora mismo tienes un desempleo histórico en Puerto Rico y tienes un problema de que te faltan decenas de miles de trabajadores de construcción para poder bregar con todo lo que son la demanda de proyectos que hay. Así que tú juntas todo eso y pues evidentemente te explica en algo el atraso. No te voy a decir tampoco que COR3 en muchas ocasiones parecía que era más un representante de FEMA que un representante del gobierno de Puerto Rico y de sus municipios y de sus agencias. O sea, porque trabajaban de una forma que era tan, digamos, por decirlo así, burocrática o buscando quizás no llegar a una auditoría de aquí a 10 años y que le dieran un señalamiento o lo que sea, que funcionaban muchas veces. Pero Tony, paralizados. No importa las razones y las excusas que den los políticos de turno, tiene un costo electoral. Y la gente entiende que la dilación en FEMA o la dilación en la burocracia, el dinero se lo están robando. Porque como está asignado, la gente no entiende que está en el banco. La gente dice se lo robaron. Tony. Mira, Luis, y estoy de acuerdo con la posición de Javier, pero es las malas comunicaciones que tienen muchos jefes de agencia, muchos alcaldes, en explicarle eso al país. La gente dice, ¿cómo es posible que un alcalde tenga tanto dinero asignado y no lo sepa usar? Y no saben la burocracia de FEMA, los pasos que tiene que dar. Mira, yo conozco, cuando yo estaba en justicia, había jefes de agencia que le tenían pavor a los fondos federales porque, ay, si yo los uso mal, después me ponen en un sindicato, me van a meter un síndico. Viene una auditoría y le tienen miedo a eso. Le tienen miedo a eso, sí, que sí. hay que devolverlo. Entonces es el miedo que hay aquí. Yo creo que todos los fondos federales de los municipios se deben centralizar en una sola oficina. En una sola oficina que sean expertos en el manejo de fondos federales y que ese dinero discurra directamente a los municipios, a las agencias, pero esa burocracia que hay, cuando se juntan dos burocracias, que es la burocracia de FEMA y la burocracia gubernamental, dime si el dinero se mueve o no se mueve. Estoy de acuerdo contigo, para mí es incomprensible. Yo quisiera saber de dónde Omar Marrero se saca lo de los 7, 10 años. ¿Cuál es su lógica cuando... Bueno, la lógica es que si él dice que hay 5,000 y pico de proyectos que están todavía en etapa de diseño. ¿Qué es eso, diseño? Diseño es que está yo sé lo que es diseño. se están haciendo los planos, el diseño literalmente de los planos civiles, eléctricos, eso se puede entender. Mecánicos, etcétera. Oye, pero eso se puede entender. Después que tú vas al diseño, empieza la subasta para la construcción te tarda un par de años. Y todo eso tiene... Oye, hay pero a la misma vez, 11,000 Luis, ya en eso se planificación. Esto se adjudicó, o sea, tu premisa de que esto tiene un costo, pues ya se probó, claro, se adjudicó cuando Pedro Pierluisi perdió su primaria contra Jennifer González. Se acabó. Términos políticos, está adjudicado ya esto. Ahora, yo hago lo mejor aquí por explicarle a la gente cuál es el proceso. Ahora, entender esto, si no estás allá adentro, si no sabes lo que está ocurriendo y no has visto y no has bregado con esta agencia, pues bien difícil para el ciudadano de a pie entender, porque llevamos 7 años, vamos para 8 y básicamente la reconstrucción está en un 3-4% de dinero obligado y reembolsado por FEMA. Uno de los planteamientos más lógicos que hizo, o más duros que hizo Jennifer González, es que el dinero, ¿dónde estaba la obra? Que no se veía.
de los grandes retos que tiene Jennifer González cuando jure, en enero 2, es que ese dinero, primero que Donald Trump no nos lo quite. Lo tuvieron allí, no lo usaron, yo se lo voy a dar, dámelo para acá, como dijo Luis ahorita. Pero si Donald Trump lo dejase, Jennifer González tiene que hacer todo lo posible para que los primeros 90 días, ese dinero empiece a correr. Porque ese fue lo que es Luma, lo que es que la obra no se veía. Esos son temas que Jennifer tiene que atacar en los primeros 90 días. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene el problema que Donald Trump viene con una tijera, los que ha nombrado vienen con tijera, con sierras eléctricas a recortar. Pero ella tiene que buscar la manera que ese dinero, darle un ultimátum al jefe de la agencia que ella nombre, que esté a cargo de eso. Yo nombraría a una persona en Fortaleza, que lo único que va a hacer es fiscalizar que los fondos federales asignados a Puerto Rico se usen adecuadamente y que se muevan. Si ese va a ser de los asuntos más importantes que va a tener que hacer Jennifer González en los primeros 90 días. Y fíjate, el timetable que da esto, Fernando, es un timetable peligroso para Jennifer González. ¿Por qué? Porque si el calendario es 7 años o 5 años, ya, y se atrasa un poquito más, la mayoría de esas obras entonces puede que no se finalizan hasta el próximo cuatrenio, del 29 al 32. Hace unos meses... Fernando, 10 segundos. Me está mandando un amigo de nosotros que nos escucha que en Mississippi todavía se desarrollan obras relacionadas a Katrina 25. Imagínate tú. Mira, hace unos meses yo estaba en una conferencia en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. A mí me invitaron a dar una charla sobre programas bajo la ley de inmigración para traer mano de obra, para mover obras de reconstrucción, que esto no es un tema nuevo. Omar Marrero estuvo allí unas horas antes de que yo hablara y lo que me contó fue que él dijo exactamente lo mismo que salió a relucir en la parte de prensa que tú estabas discutiendo ahorita, lo de los 5 o 7 años. Mira, hay un montón de subastas a nivel municipal, por ejemplo, que se han quedado desiertas. ¿Por qué? Porque las compañías de construcción no tienen el bandwidth, o sea, la mano de obra disponible para comprometerse a llevar esa subasta. Hay subastas que después de adjudicar han tenido que darles para atrás por aumento en costo de materiales, por problema de la inflación. O sea, que por eso es que recuerdo que antes de las primarias hablábamos de que era peligroso convertir en balón político el tema de los usos de fondos de reconstrucción, porque es algo, o sea, es un monstruo de tantas cabezas, es una maquinaria de tantas piezas, que una persona, un gobernador solito, balón político. No tiene. Un balón político en la primaria. Claro, pero es que ningún político tiene la capacidad de controlar todas esas piezas a la misma vez, porque está la empresa privada. Están reglamentos federales que el gobierno de Puerto Rico no toca ningún pito en cómo en cómo las agencias federales trabajan. Encima de que no tenemos congresistas ni senadores que metan presión en Washington para que las cosas se hagan correctamente aquí. Y un sinnúmero de factores. O sea que posiblemente este balón político que se buscó jugar o esta carta sea un liability. Y por eso es que es algo que yo no le daría mucho color. Pero pues, o sea, yo no sé nada de esto. Aquí yo vengo a opinar lo que me parece. Hay que tener cuidado. Mira, Jennifer González debe, como Pablo José Hernández Rivera, prometió en la campaña, y la gente votó por él, que él se va a enfocar en el desarrollo económico de Puerto Rico. Debe Jennifer González, pues ¿sabes qué, Pablo? Vamos a ver cómo tú te mueves en Washington con tus contactos, los visibles y los invisibles, para que ese dinero no se aguante en el Congreso, en FEMA, y que lo mueva. Pero espérate, porque Pablo José ya se lavó las manos. No, pero Pablo José dijo, yo soy demócrata, así que yo voy a bregar con los demócratas, bregar con los republicanos, le toca a Jennifer González. Yo no había escuchado nunca un comisionado residente decir
que a los del otro partido, que no es el mío, le toca bregar al gobernador o le toca bregar a los que son de ese partido. El de Es Prafa, más, entonces, el que ponga de Prafa. por eso, pero es más, usualmente los comisionados residentes lo que se jactan es de que están cruzando más allá de líneas partidistas y están tendiendo puentes al otro lado del pasillo y mira, logré esto si yo soy demócrata, logré esto con los republicanos, si soy republicano, logré esto con los demócratas. Él se acaba de lavar las manos. Pero ¿cómo tú comienzas a restarle credibilidad a Pablo José? Confrontándolo con su promesa de campaña y que si se lava las manos ahora, lavándose las manos, le va a decir, ven acá, pero tú no prometiste que ibas a desarrollar económicamente. ¿Por qué te lavas las manos ahora? Pues Pablo José va a ser el candidato a la gobernación, el contrincante de Jennifer González, si Dios quiere. Por lo tanto, uno tiene que empezar a confrontar las promesas de Pablo José, que fue el político que más votos sacó, y yo creo que aquí el nombramiento del de Prafa va a ser esencial en los asuntos de salud, en los asuntos que los malditos proyectos que están asignados de millones de dólares empiecen a moverse en Puerto Rico. Porque si no, yo creo que muchas veces el exceso de fondos federales nubla el entendimiento de los puertorriqueños. Es como que a ti te dan un montón de chavos y dices, diablo, ¿qué yo hago con este dinero ahora? ¿Cómo lo utilizo? Pierdes creatividad. Yo no quiero estar bien claro, que no me vaya a malinterpretar. Tenemos derecho a fondos federales, sí. De fondos federales. No, tenemos demasiado. Ni en salud, Javier, ni en educación. tenemos demasiados fondos federales, no los usamos. No los tenemos, no es ¿Para cierto, qué tú quieres Tony. más chavos? Si No es los cierto, usas? el único que tú puedes decir que tenemos más es por el asunto de la reconstrucción, por el huracán. Pero y los ¿para qué terremotos, quieres más si no los etcétera. podemos utilizar? Si los podemos utilizar, si tú tienes 1,000 pesos y utilizas 200 y tienes 800 ahí mirándolo, ¿para qué tú quieres 10,000 pesos más? Si en salud, por ejemplo, que nos dan 40% menos en Medicare, Medicaid, de lo que le dan a los estados. Ajá. Si nosotros tuviésemos eso, pudiésemos pagarle más a las enfermeras de centro médico, que hoy estamos por debajo en términos de Pues vamos a utilizar lo que nos dan. Pudiéramos utilizar más para pagarle a los doctores, a los laboratorios, etcétera, a todo el mundo en la cadena. Así que sí, nos hacen falta fondos federales, especialmente en salud. Javier, ¿estamos utilizando adecuadamente lo que nos dan? Bueno, ¿hay algún señalamiento de que no se estén utilizando en el área de la salud? Constantemente las quejas es que el dinero está, pero que no se sabe utilizar. Tony, pero es lo que hablábamos, o sea, el dinero está, pero no se ha podido utilizar por un sinnúmero de razones en el aspecto de reconstrucción de Puerto Rico. Porque no se está diciendo lo mismo, por ejemplo, de fondos federales que se le da al Departamento de la Familia. Pues sigamos lloriqueando. Sigamos lloriqueando. O para el Departamento de Salud, lo que estaba diciendo Javi. Es en el tema de reconstrucción por un sinnúmero de factores que tienen que ver en parte con el gobierno, en parte con la disponibilidad de mano de obra, y en parte también con cómo el gobierno federal se comportó por 4 años y cómo entonces han ido soltando los últimos 4 años, más que tú no puedes parir un proyecto de construcción en un año nada más. Fernando, los puertorriqueños nos pasamos lloriqueando 4 años, nos dan dinero. Yo creo que el papel toalla que tiró Donald Trump debería volver a Puerto Rico para que los puertorriqueños no sigan el lloriqueo. Vamos a trabajar con lo que nos dan. Tenemos que seguir peleando por los derechos completos, pero nos estamos estancando. Hay dinero asignado. Hay países latinoamericanos que dicen, caramba, con todo ese dinero que tiene Puerto Rico, y se siguen quejando todavía. Países más grandes que Puerto Rico, con más necesidades, y aquí estamos en el lloriqueo constante. Ay, que FEMA esto, ay, que esto. Vamos a desarrollar la economía de este país y dejen el lloriqueo ya. Ya dejando al lado mi comentario sobre Tony, que ya lo hice, sobre lo que está trayendo Tony. Para mí sí es importante que la gobernadora hiciera expresiones en la dirección de que ella quiere una aceleración en la reconstrucción. Me parece a mí que tú tienes que tener a todos los jefes de agencia que tengan de alguna forma alineado con eso, claro, alineados en que esto es importante y es algo relevante para su gobierno y para su futuro político. Y el que no cumpla se va. Y ahí tiene que haber gente que estén conscientes de eso y que su primera meta sea agilizar esto, punto. Así que a mí me parece relevante e importante que ella venga con esa... Y mira, algo que tiene bueno, Jennifer, es la accesibilidad. Ayer estaba con Lenín y su esposo, o sea, ella no le tiembla la mano en sentarse
con un periodista que ella confíe y que pueda interrogarlo al respecto. Y Esto este es programa bien tiene fácil. los micrófonos abiertos para ella. Esto es bien fácil. Ella puede ir un día a cada mes a todos los diarios, sentarse y decir, este es el informe, mire, estos son los proyectos en esta agencia, falta esto, nos falta lo otro, vamos a comenzar obras en tal. Si hace eso todos los meses, en los 52 meses, 48 meses que tiene su mandato, obviamente la gente va a estar informada. Y cuando empiecen a construirse las obras, como ha pasado con el hospital de Vieques, la gente empieza a verlo. Y imagínense, 15,000 proyectos, 15,000 proyectos. Estamos hablando de obras grandes. Y lo mismo que se haga en cuanto le informen en Luma o los de Genera, qué es lo que va a pasar y qué es lo que hay, que ella lo diga. Luis, Jennifer tiene que hacer visible lo que ella dijo en la primaria y en la campaña que no se veía. Tiene Pues que hacer ahora lo visible tiene que eso, visibilizar, lo que no es claro. visible. Una ventaja que tiene Jennifer que no tuvo Pierluisi. Tiene ambas cámaras de la legislatura que pueden dejar tranquilos a los secretarios designados y confirmados a hacer su Exacto. trabajo y no estar por cualquier estupidez sacándolos un día completo, o 2 o 3 o 4 o una semana entera de trabajo, sentados allí contestando preguntas idiotas, en vez de estar supervisando lo que se está haciendo dentro de la agencia. También con el tema de la reconstrucción y uso de fondos. O sea que hay una oportunidad dorada para administrativamente poner esto a correr más, dejando que los secretarios hagan su trabajo y que no se conviertan en básicamente parte de un show mediático que la legislatura este cuatrenio hizo continuamente. Y que no hay la incertidumbre de que no los están confirmando, de si los van a confirmar o no, si los van a nombrar en receso, si al final del día te hacen entregar los papeles y perder un montón de tiempo para entonces colgarte. Todo eso también tiene un efecto en el jefe de agencia. Mira, este cuatrenio, los secretarios de gabinete, les pido, chaqueta y corbata, guárdenlo en los closets. Pónganse en ropa cómoda para que se tiren a la calle. Cuando tengan una boda se ponen la chaqueta y la corbata. Pero días de trabajo, a enrollarse las mangas. Que es bueno estar en aire acondicionado, yo lo sé. Pero hay que estar en la calle, como dijo la gobernadora entrante, hay que estar en la calle. Los buenos funcionarios públicos tienen que supervisar para que no los cojan un día por la mañana desprevenidos. Así que este cuatrenio tiene que ser jefe de agencia que estén en sintonía, que estén alineados, que sepan lo que está pasando en su agencia y que por favor, si tienen fondos federales, tienen que saber utilizarlos. Si no, díganlo y nombren una persona que esté fiscalizando que los jefes de agencia estén utilizando para el país los fondos federales, porque si no, nos los van a quitar y volveremos a lo mismo. Hay una cosa también que tienen que entender y que no han entendido los jefes de agencia, nunca lo entendieron los de Pierluisi. Una cosa es estar en los telediarios, estar en Pelotadura, estar en Primer Impacto, estar donde vayan a ponerlo. ¿Cómo se llama Te fuiste bien lejos, te fuiste retro. No, por eso, la de Lenin, es que yo no sé cómo diablos se llama, Pregunta, pero pues. son los más que entrevistan, ¿verdad? Primera Una pregunta. cosa es estar en esos lugares y otra cosa es estar en la calle. No es lo mismo, hay que hacer las dos, porque ellos creen que ellos con ir a Pelotadura, donde lo ponen con un panel de 8, van a Y hablan 5 minutos van a poder y ya. explicar mucho. Y mucho, como mucho. Y eso es algo que tienen que comprender. Quien comunica es la gobernadora, y a la gobernadora le van a abrir la puerta. A ellos no, porque, oye, Ferdinand no le va a hacer eso a la gobernadora, a ponerla con un panel de 7. No, porque lo primero que te va a decir la gobernadora es no. Mira, Luis, Tú lo me primero que hay que entrevistas hacer, uno a uno. cuando un jefe de agencia vaya a una entrevista, el gabinete constitucional no permitan que le pongan al lado a nadie más que ustedes. Exactamente. Lo ponen a veces como si fuera un panelista de gente que son antigobierno. Mira, yo un secretario de justicia. 1 contra 3. 1 contra 3. ¿Usted quiere entrevistar a un Que secretario ojalá de fuera justicia? 3, Tú son solo. 8. Más contra los que preguntan. Más los que también. preguntan. Entonces, 1 contra Hay 6. 4 en una tiene que haber mesa el y standing, 4 en el otra. standing de los jefes de agencia. 1 contra Usted 6. quiere hablar con el de salud, va solo. Punto. Eso de que tengan 2 y 3 al lado, no es que la compañía sea mala,
pero hay que tener el standing que tú estás entrevistando a un jefe de agencia. Yo vi al secretario de Justicia, el amigo Domingo Manueli, en un programa como si fuera parte de un panel. Como si El secretario de Justicia de Puerto Rico. Y siempre tienen o a Denis Márquez o a María de Lourdes No, en el panel no. allí. Pero Siempre. eso está en las personas que nombran a cargo de las comunicaciones los jefes de agencia. Den a respetar a sus jefes. No Mira, permita que los entrevisten. Les traigo otra nota, por ejemplo, para que ustedes vean cómo se van armando los muñequitos. Obviamente, Pablo José no le interesa un bledo traer fondos federales a Puerto Rico, ya lo dijo. Eso es problema de la gobernadora. Yo aquí estoy en minoría. Pablo José va a utilizar la oficina del para politiquear, para adjudicarse fondos que los republicanos asignen a Puerto Rico, y en preparación a eso, ya nombró un politiquero, Max Trujillo, que viene de administraciones anteriores, lo puso ahí, estaba en el ARP acá completo, politizó, es un operador político. Eso quiere decir que Pablo José viene a montar su campaña, ya la montó cuando nombró a Maximiliano Trujillo, que no me han sacado el historial como ayudante de Fortaleza, ¿eh? De hecho lo escondieron bien escondidito, y las andanzas de él en la legislatura lo escondieron bien escondidito. Pero eso es algo que ella tiene que tomar nota. Ya tienes un contendor. No es en el verano del 2027 que vas a tener un candidato. No. Es ya. Tú le pones el de Prafa, Luis. Tú le pones a tu pitbull el de Prafa, que se encargue del comisionado residente. Y armas la oficina. En vez de darle un presupuesto de 2 millones de pesos, claro, le das un presupuesto de 100 millones de billetes. Entonces, y das instrucciones en el Congreso ya que las comunicaciones de ella es a través de Prafa. Y como él se lo adjudicó, claro, él le dijo a ella que ella era la responsable, pues tú nombras una oficina de Prafa supercargada con 100 millones de billetes y con 100 cabilderos contratados. Lo pintas de blanco, punto. Lo pintas de blanco. Como tú te lavaste la mano, pues tú te lavaste la mano, todo con Prafa. Ese juego, ella lo sabe jugar. Ese juego Jennifer lo sabe jugar muy bien. Ya está. De hecho, Jennifer González, si sabe jugar bien el juego político, a las 5 de la tarde puede cejar la oficina e ir a jugar con los nenes. Y se despierta la mañana siguiente y se acabó. Ella no necesita tanto tiempo, lo que necesita es saber, ok, este dinero para acá. Pero ya se lo dijo, o sea, el error ese fue el primer huevo de Pablo José. El primer huevo es haber nombrado un operador político que de campaña, preparación de campaña, como jefe de su oficina. Ya se la telegrafió claritito. Sí, con el comentario de que se lavaba las manos, no lo había telegrafiado, ahora está más que telegrafiado de que lo que viene es a politiquear, lo que viene es a montar su comité el trampolín, en la oficina eso de todo. La residente en Washington, lo que viene es a buscar endosos de congresistas demócratas. Ajá, y buscar bloquear la estadidad a todo, o sea, en todo momento y como pueda. Y que yo creo que eso también hay que estarlo velando, Luis. O sea, ¿en qué está gastando el dinero de la oficina el comisionado residente? No es la oficina. Esa oficina lo que tiene es una porquería. ¿Sabes dónde está el dinero? En los municipios que le contratan cabilderos. Hay que velar a Ponce, hay que velar a Cagua, hay que velar a Trujillo Alto, a Mayagüez, a Arecibo. De ahí es que van a sacar los chavos para los cabilderos. Bajo la doctrina del caso de Orlando Aponte versus la Comisión Estatal de Elecciones del 2020 del Tribunal Supremo, hay un fin público del gobierno en buscar la estadidad para Puerto Rico conforme a los resultados del plebiscito por el mandato del pueblo. 2012, del 2017, del 2020, y ahora eso se vuelve a confirmar en el 2024 con los resultados de este plebiscito. Así que mucho cuidado a todo el que quiere utilizar el dinero del gobierno para entorpecer el mandato del pueblo. Y Pablo José no tiene un mandato de estatus. Pablo José tiene un mandato de ser comisionado residente. Pero es que la desacató también. Bueno, ahí pues, le entregó, le cedió la plaza al Moro. Uno le va haciendo récord. Claro, pero le entregó la plaza al Moro. ¿Por qué?
porque el trabajo que el mandulete tiene que hacer, que es respetar ese mandato, lo va a tener que hacer la gobernadora. ¿Cómo lo va a hacer? Pues reforzando esa oficina, Claro. montando millones de billetes para empujar la descolonización. Dándole buen dinero, en el buen sentido de la palabra, a Prafa. El contacto de la gobernadora en el Congreso en este cuatrenio es Prafa, no es el comisionado residente, porque se lavó las manos. Ese es así. su contacto. Si tú te lavas las manos, el mensaje que estás dando es: no me importa lo que tú vayas a hacer, yo no voy a hacer nada. Pues el dinero es a través de Prafa, y las comunicaciones con los presidentes de los cuerpos es a través de Prafa. Y eso es la respuesta a una expresión directa de Pablo José Hernández Rivera, comisionado residente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Miren, yo creo que el huevito se la ha puesto perfecta para la gobernadora. Se la puso en bandeja de plata. Le dijo: yo no voy a hacer mis funciones ministeriales, yo no las voy a descargar. ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar esto de trampolín. Usted bregue con los fondos federales, eso es su responsabilidad. Usted bregue con el estatus. Mira, Ya está. Luis, eso es cuestión de que busque a la persona más efectiva que ha tenido en su oficina de comisaría residente por los últimos 8 años y la ponga a correr Prafa, porque ella tiene todos los contactos y tiene la infraestructura montada. O sea, es cuestión de moverla de calle, básicamente. La persona que se ya, nombre, o sea, ya esa persona existe. o sea, estipulando que yo creo que el hijo de Dávila Colón se debe quedar ahí. Pero si se nombrara a otra persona, por favor, que se nombre una persona de experiencia, que tenga malicia política, que no sea una persona que esté comenzando como Pablo José, para que cuando se vea el de Prafa y se vea el comisionado residente, uno dice: caramba, aquí estamos en experiencia, en capacidad. Pablo José es capacitado, no digo lo contrario. La madurez, yo creo que el contraste se tiene que hacer en este momento con Prafa. Y hay otra cosa, o sea, siempre el Partido Popular nunca le ha temblado la mano en gastar millones en cabilderos. No les importa, Nunca, no les importa. nunca. El Ni en planeta es hacer tibio. oficinas, ni en reforzar Prafa, nunca le ha... Pues tienen que aprender a hacerlo. Y les recuerdo otra cosa antes de pausar. Todo lo que se gaste en estatus no lo puede objetar la Junta de Control Fiscal bajo promesa. Eso es, hay que hacerlo. Ya está. Bueno, voy a hacer la pausa y venimos con otros temas. Diciendo: mira, para que tú veas, Trump le ofreció la estadidad a Canadá. Los periodistas en Puerto Rico se creen que nosotros somos unos tontejos. En primer lugar, Trump, en una conversación, y así ha salido en Fox News, con Trudeau, el primer ministro de Canadá, que vino poniendo el grito en el cielo con la cuestión de lo que son los aranceles que le van a imponer, y vino a decir: mira, esto no nos conviene. Y obviamente Trump, que es un vacilonero, que se gufea a la gente, que los trolea, lo que le dijo: bueno, mira, si tú no puedes pagar las tarifas como país extranjero, pues conviértase Canadá en el estado 51. Esto es una idea como la de cambiarnos por Groenlandia y todo aquello, ¿verdad? Bueno, pues han formado un revolú que miren, para que tú veas. Déjeme explicarle una cosa, los que tienen entendimiento de lo que es la Confederación Canadiense. Primero, un sistema parlamentario. En segundo lugar, las provincias de Canadá son como los estados, tienen su propia soberanía compartida con el gobierno federal. El gobierno federal de Ottawa es una cosa y los gobiernos provinciales o estatales de Saskatchewan, de Ontario, de Quebec, de Nueva Escocia son otra cosa. Los estados nunca, Canadá no entraría jamás como un solo estado. Primero porque los estados de Estados Unidos no lo permitirían, y el segundo, no permitirían que fuera tan grande, imagínense, es el segundo país más grande del mundo o el tercer país más grande del mundo. Y en segundo lugar, cada provincia va a solicitar entrar porque va a querer sus 2 senadores y sus representantes. Recuerden que Canadá lo que tiene son 35 millones de habitantes, ¿ok? Mira, y Canadá es parte del Reino Unido también.
Bueno, La reina de esa es otra Inglaterra, cosa. de ese famoso Exactamente. Commonwealth que está Australia, Sí, sí. Australia también. El jefe de Estado es el rey Es el rey, de la Inglaterra. Pero eso es verdad, no manda ni comanda, solamente lo que hace de Canadá adorno. es más grande que Estados Unidos en términos de territorio. Pero la gente, o sea, los periodistas en Puerto Rico se creen que somos unos morones, que no entendemos de política. Eso ha sido siempre parte del problema de los independentistas que poblan el periodismo en Puerto Rico. Fue en vacilón, como hace, y troleo. Un gufeo de Trump, Luis. Un gufeo, y se acabó. Y se acabó. Trump no es estadista, lo sabemos, a todo lo que da, pero las cosas no operan así. Solamente los morones como ustedes pensarían, y no me refiero a ustedes, sino a los periodistas, que Canadá puede ser un estado de la Unión completo. Yo escuché esta tarde a alguien comentando, mira para allá, ya tienen a Canadá sobre Puerto Rico en estado 51. Sí, No sí, saben por que eso, tenemos que porque es la hacer la- politiquería. Esa es la politiquería, y estas cosas hay que aclararlas. Fernán y Javier, Dame otra noticia. Por eso como que... ¿te aburriste con esa? que está, Bueno, te está voy a- el seto te voy tener a que... dar la otra. Contra, pero que está el seto tener que Los aclarar navieros eso. quieren recolonizar a Puerto Rico. Carl Belzel, miembro de la Comisión Marítima Federal nombrado por Trump, ha dicho que hay que Trump quiere crear incentivos contributivos para reubicar las fábricas americanas que están en China, hacer lo que se llama nearshoring, o sea, traerlas al estatus territorial. Y dice Mr. Benzel que Puerto Rico es perfecto porque es parte de Estados Unidos, pero diferente, no tienen contribuciones federales, el estatus territorial permite que se le dé un estado tributario especial y tiene una fuerza laboral barata, ¿ok? Pide la revisión de las leyes tributarias para incentivar esa relocalización. Esto es como una ley 60-2022 en esteroides. Pero es que eso es lo que Pablo José quiere. Si hace eso, el Sí, Checho se por convierte en eso te republicano digo. mañana. Dice Sí. gracias. De hecho, Porque- este tipo, el Benzel, es uno de los racistas del grupo aquel DCI. ¿Se acuerdan que estuvo trabajando con Héctor Ferrer y hablaban peste, racismo de Puerto Rico? Pues este es uno de esos Los integrantes. cruzaron la bandera de Cuba en uno de los panfletos que distribuyeron en Sí, el Congreso, exactamente. como si fuera la de Puerto Rico. Sí. Mira, pero eso, Pero lo que o sea, está diciendo vamos, Puerto Rico. traer trabajo a Puerto Rico, industria, etcétera. ¿A quién no le suena eso como dulce a los oídos? Y del paraíso fiscal. pero- Eso es prolongar el pero- paraíso fiscal. Pero eso sería darle un turbo a la condición colonial nuestra y alejarnos más todavía de la estadidad. Entonces, pues, tenemos que ponernos de acuerdo, qué es lo que queremos lograr. Porque si le damos un incentivo grande al gobierno federal para mantener el status quo y lograr una promesa de campaña de Trump de repatriar industrias que se fueron a China, pues, ¿sabe? No, si ahora no hay ambiente en el Congreso supuestamente para mover la pelota de resolver la situación colonial, menos la va a haber. Y otra cosa, Trump prometió lo prometió en el 2016 y lo siguió diciendo del 20 al 2024 y lo sigue diciendo ahora. Él quiere que las empresas vuelvan a los Estados Unidos y yo creo que el público, el corazón del rollo de él, no va a mirar con buenos ojos de que todos esos trabajos vengan exclusivamente para Puerto Rico. O sea, yo no sé qué tan factible sea esa propuesta para lograr lo que se desea hacer del nearshoring o repatriar estas empresas. A mí me suena que es algo que no va a quedar en nada, precisamente porque uno de los intereses que tiene Donald Trump es que esos trabajos regresen a los Estados Unidos, o por lo menos eso es lo que él dice. Así que yo en realidad no me creo la noticia tal cual como la tenemos ahí. Pero de darse, me preocupa desde el punto de vista filosófico, como una persona que cree en la estadidad. Ahora, pues, de que tiene un potencial para impactar favorablemente a Puerto Rico, bueno, no sé. Pero acuérdate, eso es traer más mogules de Trump, de gente que viene a vivir a Puerto Rico a darle billetes al Partido Republicano y a darle billetes aquí para que Puerto Rico nunca sea Estado. Eso es precisamente la metida de pata más grande del gobierno de Luis Fortuño, fue haber creado esas exenciones. Yo voy a decir algo que no les va a gustar lo que voy a decir.
yo en este momento, como yo veo la estadidad tan y tan lejos, yo tengo 67 años y yo creo que yo no la voy a ver y Luis tampoco. Perdóname, ya yo la vi. Yo la veo bien lejos. Yo creo que si este proyecto de Trump beneficia a corto plazo a Puerto Rico, ahí yo la cojo. Es que esto no es un proyecto de Trump. Vamos a empezar por eso. Está bien, pero no, No es un proyecto perdóname. de Trump. Es un proyecto que puede... De los navieros. Está bien, Es pero una si nos conviene... recomendación que Está este bien. naviero le está Si haciendo nos conviene a económicamente, yo pongo la estadidad en un segundo plano, los que la quieren poner en otro plano estipulada la diferencia, yo creo que el bienestar de los puertorriqueños a corto plazo es más importante que la estadidad. Y eso es lo que quiero decir. déjame explicarte, esto no es pura generosidad. ¿Cuál es la motivación? Es negocio. Claro. ¿Por qué? Porque todas esas fábricas que están en China tienen que mandar en barcos extranjeros toda la mercancía. Si es de Puerto Rico, Cabotaje. donde están esas plantas, solamente pueden enviar en barcos de bandera americana y se hartan. Esa es la motivación, es mercantilista. Pero nos estamos comportando ahora como independentistas. Ustedes se están comportando como independentistas de lo que están ¿Pero por diciendo. qué? Luis, porque No, ¿cómo Tony, podemos Tony, rechazar unas ideas que van a beneficiar económicamente a Puerto Rico, que vienen de probablemente, si Trump los adopta, Te voy a viene de la explicar por administración qué. federal de Donald Trump? Porque el modelo del paraíso Ajá. fiscal y de las exenciones económicas no ha sacado a Puerto Rico de la quiebra, no lo ha sacado de la pobreza, Yo prefiero nos ha ser un mantenido paraíso fiscal, un colonizados, paraíso de nos ha hambruna. mantenido esclavizados, y ese es parte del problema. Mientras más exenciones contributivas demos, es dinero que no entra a las arcas de Puerto Rico porque estarían exentos, y en segundo lugar es parte de la preservación del status quo Pues, tributario que nos ha mantenido yo esclavizados. prefiero ser un paraíso fiscal a un 125 paraíso de hambruna. Bueno, está bien. Yo he estipulado, pero esa es tú la me manera que yo preguntaste veo el las por qué, cosas, ¿verdad? Luis. Y yo te expliqué Yo no el puedo por qué. cambiar que no nos van a dar la estadidad en años luz. ¿Alguien Está puede bien. pensar que Estados Tony, Unidos en este momento Tony, piensa yo que entiendo, Puerto Rico va a ser Estado? yo entiendo de dónde tú vienes, lo entiendo perfectamente bien, no es eso. Tú me preguntaste el por qué, pues ya yo Claro, te expliqué claro. por qué. Ellos están jugando para su bolsillo. Primero guisan Y yo juego en para el mí, y transporte. nosotros jugamos para el de nosotros. Y número dos, juegan y guisan en la exención contributiva, el incentivo. Pues, esa- estipulada diferencia. Tony, para mí esto beneficiaría pues ciertamente algunas fábricas, crearía algunos empleos en Puerto Rico, pero como Carlos Colón de Armas estableció, que en paz descanse, las 936 no trajeron a Puerto Rico abundancia económica, ni nos sacaron de la pobreza, ni estaba el desempleo mejor que hoy, ni términos de el índice de actividad económica estaba mejor que hoy. O sea, Puerto Rico se mantuvo como la jurisdicción más pobre en comparación con los estados antes y después de las 936. Eso ha seguido así. Obviamente, yo discrepo contigo en que esto de un incentivo a corto plazo debe estar por encima de la estadidad. Para mí no. Para mí, la igualdad de derechos debe estar por encima de un incentivo a corto plazo como sería esto, parecido a las 936, porque eso es lo que es. O sea, lo que ellos están proponiendo es un incentivo parecido a las 936. Darle un mejor trato contributivo a estas empresas que se van a venir de China o de donde sea que estén en este momento, de lo que se le dan a las empresas que están ahora Pero, mismo en Puerto Rico. La crítica mía, Javier, es que yo no puedo concebir, y no lo digo por ustedes, que si algo conviene a Puerto Rico en su desarrollo económico, no, porque me atrasa la estadidad, so what, si la estadidad está aguantada, porque los que la quieren dar no les interesa. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir pasando necesidades, esperando la estadidad, cuando a corto plazo podemos mejorar el desarrollo económico en Puerto Rico? Y si es a favor de el ELA, pues a favor del ELA. ¿Dónde vivimos nosotros? En el ELA. Bueno, Tony, yo creo que tú estás militando, o sea, tu filosofía se parece más a la de Pablo José Hernández No, que a... pues, que- o él se parece que a la de mía. estadista.
porque yo soy mayor que él. Yo nunca Bueno, he yo les digo nunca he una hablado cosa. con Pablo de estos temas tampoco. Van a Mira, volar. Ese es básicamente Por el ahí- argumento del por ahí anda Partido también Popular la del y de tax, Pablo José, del y lo que 15%. vamos a buscar incentivos ahora pues, y todo eso. Mientras tanto, seguimos en una desigualdad que aquí nos gobiernan personas por las cuales no votamos. Seguimos en una desigualdad en todos los demás programas federales. Javier, que no ¿hay son ambiente los que- para la los que estadidad en haya Puerto- hay ambiente para la incentivos? estadidad? Para mí debe haber menos enfoque en incentivos específicos para ciertos individuos y ciertas empresas que ir Mira, buscando cómo buscar. Tony, si ahora tenemos un por ciento de o sea, tenemos una tasa de desempleo bastante baja, Bajita. pero también eso, o sea, no toma en cuenta las personas que dejaron o decidieron dejar de participar del mercado laboral. Tenemos una escasez de mano de obra. ¿Tú te crees que si abren 100 fábricas en Puerto Rico, se da esto que se está proponiendo? De repente vamos a tener un empleo al 100%, vamos a tener la mano de obra que necesitamos. Mira, no creo. Y a fin de cuentas, o sea, eso, el impacto positivo económico para Puerto Rico yo creo que es casi nulo, porque tú no estás cobrando impuestos sobre eso. O sea, no estás cobrando bastantes impuestos. O sea que a fin de cuentas yo creo que es un parcho como lo fue la 936. La 936 sí ayudó a crear una clase media O la en Puerto 2022. Rico, pero, La 2022 no nos sacó de la quiebra. Pero no, Ni no, nos- pero al ¿Tú sabes contrario. cuántos millones pero no ha dejado sacó en la Puerto pobreza. Pero Luis, ¿tú sabes cuántos millones, que es la ley 60 ahora, han pagado esa gente? 4.000 millones o 5.000 millones de Pues pesos. entonces es un dinero que está en el Sí, piso. pero eso no es anual. Está bien, eso pero no han es pagado- anual, han eso es yo la no sé, totalidad. Imposible que sea anual. Sí, no es anual, pero acuérdate, el Pero están presupuesto. pagando millones largos. Pero, perdóname, pues entonces nosotros somos discutimos una aquí. ley 60, porque en IBU nada más aquí se cobra 2.000 millones al año. En IBU. En IBU nada más. O sea, es desproporcionado. Yo creo que Eh, todo lo que sea para generar ingresos en Puerto Rico, para generar empleos, hay que mirarlo que nos conviene. Si eso tiene un efecto sobre el estatus, para mí eso es secundario, porque yo primero como y después me preocupo por el estatus. Si yo me muero de hambre, el estatus es académico. Esa es la posición que yo siempre he tenido, que hay un choque, un choque siempre ha habido entre el desarrollo económico que beneficia al ELA y atrasa la estadidad. Pero es que yo no veo en Tony, el futuro la estadidad. Te lo voy a decir a calzón quitado. Ujú. Esa puede ser tu posición. Sí. Al final del día no depende ni de ti, Yo lo sé. ni de mí, ni de nadie. Ni de Depende nadie. de un Congreso y de un presidente por el cual no votamos. Así que esta discusión es estéril. Bueno, pero hay Oiga, que discutirlo. Está bien, pero Trajeron el tema. pero Yo está voy- ahí. o sea, yo quiero votar por ese presidente, tener representación en ese Congreso que decide estas cosas. Yo también lo quisiera, Bueno, pero no lo veo a corto, pues entonces, no lo veo a corto no plazo. lo puedo, Pa' no que- lo puedo- pa- no no lo lo veo. puedo dejar de luchar. No lo Para veo, que no lo se veo. vayan riendo, estoy viendo una foto, ¿verdad?, del parking de Costco tomada Viernes Negro, puesto, ¿verdad?, a la hora de más tráfico. Y dice, problema típico de un Viernes Negro. Una chica, un TV de 65 pulgadas y un Yari con un baulito. Oye, por cierto, yo no veo, yo no sé qué ven la gente en los bienes negros comprar televisores. Sí, Todo el mundo Está es más una barato, cosa. créeme. Puedes tener Está 10 más televisores barato. en tu casa si quieres otro más. Porque, Pero- porque ahí pues tiene buen precio. 3 pulgadas más. O sea, Esto es una cosa increíble. ella pretendió meter un televisor que es casi un cine. Estás peleando por Baúl de pulgadas. Yari. Porque este tiene 2 pulgadas más. Eso yo lo vi en el parking de Best Buy hace 2 semanas, me dio mucha risa. Pero ya el Viernes Negro no es como antes. Sí, ya porque no. ahora. Porque es una te semana dan antes. ofertas, te dan ofertas toda la semana. Ya, la semana debe ser, por eso quiere Mira, decir que el, ¿a qué tú vas a el voto Costco? adelantado, Mira, que tú vas a Coco a pelear por 2 pulgadas. mira, el voto adelantado debe ser como el Esto está Viernes guay. Negro, extendido 2 El año semanas. que viene quieren 3 pulgadas más. Perdóname, ya los hay de 98 pulgadas, mi yo lo hermano. Eso, para eso es un cine, Sí. una pared completa de tu Oye, en casa. Estados Unidos es peor. Allí sí que pelean por pulgadas. Del cara. Bueno, mi gente, esto es Puerto Rico. Estas son las chulerías que hay en Puerto Rico. Un Yari y un, Ya, y y el un televisor es más grande que el carro. que el carro, es verdad.
en Costco. Bueno, gracias a Tony y gracias a Javier y a Fernando. A todos ustedes, mis amigos, gracias por estar con nosotros.